Y los que nos quedamos aquí, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, para continuar nuestra serie en Primera de Juan, amor, luz y vida. Primera de Juan, amor, luz y vida. Entonces, este es el cuarto mensaje de nuestra serie. Se llama Relacionándonos con el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17, relacionándonos con el mundo. Esta es la palabra de Dios. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Al abrir tu palabra, rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad de tu evangelio, podamos creerla y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El 26 de junio del año 2020, en plena pandemia, el periódico New York Times publicó un artículo que se llama ¿Podrán los búnkers del fin del mundo ser la nueva normalidad? ¿Podrán los búnkers del fin del mundo? ¿Qué es un búnker? Es un refugio subterráneo. Y dice, ¿van a ser la nueva norma en este tiempo en el cual vivimos? Otra vez fue escrito, fue publicado en plena pandemia. Y la razón por la cual fue publicado es porque las empresas que se dedican a esto en los Estados Unidos tuvieron un boom de ventas. Y la razón de esto es porque las personas que lo compran quieren proteger a sus familias del incremento de la violencia en este mundo. Uno de estos dueños de estas empresas fue entrevistado y dijo lo siguiente: no es necesario entrar en un búnker para salvarse del coronavirus. Nadie me ha comprado un refugio para esconderse durante la pandemia, pero mucha gente lo ha comprado por la pandemia. Sienten que este es el comienzo de algo mucho más grande y lo sienten en sus entrañas. ¿Qué es lo que veo en el mundo? Y lo que veo es un incremento en violencia, esta pandemia en la cual vivimos. Estoy preocupado por mi familia y lo que voy a hacer, voy a refugiar a mi familia en un búnker. La voy a apartar del mundo. Porque estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo. Esta actitud levanta entonces una pregunta para nosotros como el pueblo de Dios que vive en este mundo. Y es cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos con este mundo? Somos llamados a ahorrar y buscar. Yo no sé si aquí en México haya empresas que hacen refugios subterráneos. No tengo la menor idea. Y no tengo la menor idea de cuánto puede costar eso. ¿Cuál es la manera en la cual Dios nos llama al vivir en este mundo caído, al vivir en este mundo quebrantado y al tener preocupación
por nuestra familia, por nuestros hijos, ante lo que está pasando. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 hasta el 17, encontramos la respuesta de parte de Dios, que no tiene que ver con andar comprando para refugios subterráneos. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? ¿Cómo nos debemos de relacionar con este mundo? En primer lugar, si tienes ahí tu bosquejo, y si alguien quiere el bosquejo está allá en la parte de atrás. En primer lugar, somos llamados por parte de Dios al relacionarnos con este mundo caído y quebrantado y difícil. Número uno, con confianza. Somos llamados a relacionarnos en este mundo con confianza, no con miedo. Número dos, somos llamados a relacionarnos con este mundo con discernimiento. Y número tres, somos llamados a relacionarnos con este mundo con esperanza. Esta es la manera en la cual Juan escribe con respecto a cómo relacionarnos con el mundo. Con confianza, con discernimiento y con esperanza. Así que vayamos al punto número uno, con confianza. Ahora, antes de llegar al versículo 15, donde tenemos un mandato muy claro: no ames al mundo. Vamos a llegar ahí. Pero antes de llegar a esto, Juan va a poner un fundamento antes de la acción que tenemos que hacer. No ames el mundo. Entonces él va a poner un fundamento sobre nuestra relación en los versículos 12 al 14. Es muy interesante que en estos versículos encontramos pareciera que tres grupos. Juan dice hijitos o hijos, padres y jóvenes. Y no se trata de tres grupos en la iglesia, sino se trata simplemente de tres formas en las cuales o por las cuales pasamos en nuestra vida cristiana: como hijos, como jóvenes o como padres. La vida cristiana se trata de crecimiento. Así que no se trata de tres grupos diferentes en la iglesia a los cuales Juan les está diciendo que hagan algo. De hecho, es casi lo mismo. Las mismas tres cosas que repite en el primer versículo con respecto a hijos, padres y jóvenes, las vuelve a repetir. Entonces somos llamados a relacionarnos en este mundo con confianza. En primer lugar, con confianza con respecto al pecado. ¿Cuál es la necesidad más grande de este mundo? No tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con justicia social, no tiene que ver con eso. La más grande necesidad de este mundo es su reconciliación con el Creador. El más grande problema de este mundo, otra vez, no es la pobreza, no es la falta de educación, no es la justa distribución de la riqueza. No se trata de eso. Esas cosas son importantes, sí. Pero el problema principal tiene que ver con el pecado. Estamos separados de Dios. Creemos que podemos vivir una vida de significado, propósito y valor separados de nuestro Creador, y no es así. Por lo tanto, Juan escribe lo siguiente: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Entonces, como hijos, nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y tenemos un conocimiento salvador de Dios como Padre. ¿Qué es lo primero que tengo que saber y me tengo que deleitar al relacionarme con el mundo? Lo primero es que mi relación con Dios está bien. Y no porque yo lo arreglara, sino porque Cristo lo hizo. Cristo vive la vida que yo no podía vivir. Cristo va a la cruz como mi sustituto y muere la muerte que yo merecía por mis pecados. Y en el momento en que me arrepiento y creo verdaderamente en Él, entonces recibo el perdón de mis pecados. Tengo una buena relación con Dios. Y sé que esto no va a cambiar. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para que esta relación cambie, porque todo depende de lo que Jesucristo hizo. Su muerte fue perfecta y mis pecados han sido completamente perdonados. Puedo salir al mundo sin vergüenza,
Puedo salir al mundo con una verdadera libertad, sabiendo que tengo una relación correcta con Dios y disfruto de paz porque mis pecados han sido perdonados en Cristo. Pero lo segundo que menciona Juan ahí es que tenemos un conocimiento salvador de Dios como Padre. O en otras palabras, empezamos a conocer a Dios como Padre. Hay una mentira, y la mentira es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Juan capítulo 8 versículo 44, Jesucristo le dice a un grupo de judíos: ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces hay dos familias en la tierra. Una es la familia de Dios, la otra es la familia del diablo. O hay dos familias en la tierra con dos representantes. Número uno es el representante. Si tu representante es Adán, quien cayó, tú no formas parte de la familia de Dios. Si tu representante es Cristo, el segundo Adán, que venció al pecado, entonces tú formas parte de la familia de Cristo. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y empezamos a relacionarnos con Dios como Padre. Y el problema es este. El problema es, no sé cómo haya sido tu padre. A lo mejor fue un buen padre, a lo mejor fue un mal padre. Pero a veces traemos nuestra experiencia con nuestros padres terrenales a nuestra experiencia con Dios, y a veces no entendemos el significado de Dios como nuestro verdadero Padre. De hecho, J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios, escribe lo siguiente: si quieres juzgar qué tan bien una persona entiende el cristianismo, averigua cuánto le da la idea de ser hijo de Dios y tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y oraciones y toda su visión de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace nuevo y mejora el Nuevo Testamento que el Antiguo, todo lo que es distintivamente cristiano, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios Padre. Ahora, ok, perfecto, sí. Y lo podemos tener como un dato, pero verdaderamente en el cada día vivimos muchas veces como huérfanos y no como hijos. Y no como hijos. Esta mañana se despertaron aquí en la Ciudad de México muchos niños de la calle. Muy posiblemente muchos de ellos no han desayunado y están buscando qué comer. Y es muy triste. Pero esta mañana, en la casa de Jaime y en la casa de Miriam, Bruno y Dante no se despertaron diciendo: vamos a comer hoy, ¿hay algo de comida hoy? No se despertaron así. O sí no, ¿verdad? No sé por qué. Porque saben que papá y mamá velan por ellos. Ellos no se fueron a dormir ayer pensando en: ¿habrá mañana leche? ¿Habrá cereal? ¿Habrá pan? ¿Habrá algo? ¿Por qué? Porque son hijos. Pero el problema es que aunque pensamos, creemos que Dios es nuestro Padre, funcionalmente muchas veces vivimos como huérfanos. Y si queremos relacionarnos con este mundo, en primer lugar tenemos que experimentar, saber, entender, deleitarnos en lo que significa que nuestros pecados han sido perdonados. Pero en segundo lugar, que tenemos a Dios como Padre. Tenemos a Dios como Padre. Y entonces cuando yo vivo una vida de angustia y de estrés, yo estoy diciendo que Dios no es mi Padre. Y yo tengo que ver cómo lo arreglo. Lo que acabamos de leer hace un momento en Filipenses 4, 6 y 7. Si creo que Dios es mi Padre, entonces vengo delante de Él, pongo mis necesidades delante de Él y descanso en su amor. Descanso en su amor. Esto es lo primero que dice. Esto es lo primero que dice Juan. Lo segundo que dice es: les escribo a ustedes padres. Primero dice: les escribo a ustedes hijos. Ahora les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio.
Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Como padres entramos en una relación desde el principio con Cristo. Cuando dice ahí, porque han conocido al que es desde el principio, Juan nos lleva otra vez a 1 de Juan 1:1 y nos lleva a Juan 1:1, donde en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando acerca de Cristo. Mencionamos en el primer mensaje de esta serie que la vida eterna es conocer a Cristo. La vida eterna no se empieza a vivir cuando mueres, no. La vida eterna empieza cuando estás en el primer día de tu conversión como cristiano, o que tienes 40 años como cristiano. Tienes una relación con Cristo. Y estamos hablando nuevamente de verdaderamente conocerlo, una relación dinámica. El nuevo creyente y el creyente que tiene 30, 40 años conociendo de Dios y posiblemente sabe un poco más que el primero, sin embargo, los dos han entrado en una relación personal con Jesucristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Tu confianza al enfrentar el mundo tiene como base lo que tú haces para Dios, o tiene como base lo que Dios ha hecho por ti. Piensen de esta manera, por favor. Piensa cuando vas a ser entrevistado por un trabajo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y posiblemente estás completamente nervioso porque no sabes si vas a calificar. Ya leíste la descripción de trabajo, todo lo que se pide, y tú dices, bueno, sí, posiblemente el 90, no lo sé, ¿sí? Pero al final no depende de ti, depende de la persona que te va a entrevistar, ¿no? Y si tienes solamente tu confianza con base en lo que tú haces, en lo que tú has hecho, ¿sí? A lo mejor no vas a estar seguro. Pero si sabes que tienes ya un trabajo seguro y que simplemente la entrevista es un requisito que tienes que pasar, no vas a llegar ahí con desconfianza. Cuando nos enfrentamos a este mundo, nos enfrentamos con la base en lo que tú haces o con la base en lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? En Cristo te ha perdonado tus pecados. En Cristo Él ha declarado que eres su hijo. En Cristo estás en una relación, o debes de estar en una relación de conocer por experiencia a este Salvador y traer los beneficios de lo que Él hizo por ti a tu día hoy. Somos muy buenos en decir mis pecados en el pasado ya fueron perdonados, tengo un futuro seguro. Pero ¿cómo vivo la vida cristiana aquí en el presente, al aquí, a la hora, al hablar acerca de finanzas, al estar pensando en mi relación con mi esposa, al pensar en la educación con los hijos, al mi trabajo? ¿Cómo lo hago? Y otra vez, lo vas a hacer con base en lo que tú estás haciendo para Dios. ¿Y crees que entonces Dios tiene que devolverte cosas? ¿O lo vas a hacer con base en el perfecto desempeño de Cristo a tu favor y por lo tanto ahí estás seguro? Por eso es muy importante. Entonces, en nuestra relación con el mundo, lo primero es una confianza con respecto a nuestros pecados. Lo segundo es una confianza con respecto al mundo o con respecto a lo que está pasando en el mundo. Ya habló de hijos, habló de padres, ahora está hablando de jóvenes. Versículo 13, la segunda parte. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, como jóvenes, todos los cristianos somos fuertes en el Señor y así somos victoriosos sobre el diablo. Yo empecé diciendo, hablando acerca de este artículo, de estas personas que están comprando refugios subterráneos, búnkers, para proteger a su familia. Si te hago una pregunta, ¿cómo está el mundo? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y realmente si tienes
Si en ti surge un temor, es completamente entendible. Y si surge un temor por tus hijos, es completamente entendible. Y si quisieras tener una burbuja y que ahí tus hijos no salieran, es completamente entendible. Sin embargo, no es la manera en la cual, vamos a ver más adelante, es la manera en la cual Dios quiere que nos relacionemos con el mundo. No se trata de miedo, se trata de confianza. Y esta confianza con respecto al mundo nos la da otra vez lo que Jesucristo ha hecho. Ahora, es muy interesante que más adelante en 1 de Juan 5:19, Juan dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero, ahorita vamos a hablar qué significa la palabra mundo. Pero detrás de las cosas que pasan en nuestro mundo, que tiene que ver otra vez con la responsabilidad del hombre que no quiere estar con Dios, pero todavía detrás de eso hay una fuerza de maldad por medio de una persona caída que se llama el diablo, Satanás, el acusador. Aquí Juan le llama el maligno. Y al pensar nuevamente en las cosas malas que pasan en nuestro mundo y en la fuerza espiritual que hay detrás de, nos podemos llenar de pánico. Pero Juan lo que nos dice es: no, de ninguna manera. ¿Por qué? Ya dice ahí que hemos vencido al maligno. ¿De qué manera? Vean por favor 1 de Juan 4:4 y 1 de Juan 3:8. Dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está ¿en dónde? En el mundo. Y 1 de Juan 3:8, la segunda parte dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En donde vemos que Cristo venció al diablo. ¿En dónde lo venció? Colosenses capítulo 2 nos dice que en la cruz. En la cruz. La muerte de la muerte a través de la muerte de Jesús. La muerte, el pecado y el mundo, la muerte, Satanás y el mundo fueron vencidos en la cruz. Y Pablo dice que en la cruz Dios muestra a Jesucristo en un desfile triunfante y llevando como sus trofeos derrotados a Satanás. ¿Qué es lo que hacían en ese tiempo los generales romanos? Cuando ellos vencían, llegaban a Roma, se hacía un desfile, adelante iba el general victorioso y atrás sus tropas, y más atrás nuevamente todos los enemigos derrotados, avergonzados. Y eso es lo que pasó en la cruz y en la resurrección. La muerte no pudo retenerlo, y entonces la victoria de Jesús se convierte en nuestra victoria. No es de que yo me enfrento a Satanás porque soy machín chicharrín, no. Yo me enfrento a Satanás con la autoridad delegada de la victoria de Jesús. Déjenme poner un ejemplo. Cuando nos enfrentamos nuevamente a este mundo, y estoy hablando especialmente de Satanás, tú puedes pensar: ¿cómo puedo enfrentarme a un ángel caído poderoso? Tiene poder, sí, la Biblia habla de que tiene poder. Es mentiroso, pero tiene poder. ¿Cómo me puedo enfrentar a? Piensa de esta manera, y creo que ya he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Piensa por favor en un oficial de tránsito en una avenida súper de mucho tráfico, y cuando este hombre con su uniforme de policía de tránsito se para y suena su silbato y nos hace una señal, ¿por qué nos detenemos? No nos detenemos porque ese hombre es Superman y tiene la fuerza para detener el coche. No la tiene, lo arrollaríamos. Nos detenemos porque él tiene autoridad. No una autoridad en sí mismo, sino una autoridad que le fue delegada por nuestro gobierno. Igualmente nosotros, al enfrentarnos a las huestes espirituales de maldad, no las enfrentamos en nuestro poder, en nuestra sabiduría. La enfrentamos
por la autoridad que nos ha sido delegada por quien derrotó al diablo en la cruz. El diablo es poderoso, pero su poder no se compara, no tiene comparación con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El diablo es un enemigo derrotado, que todavía patalea, que todavía presenta lucha, pero está derrotado. Está derrotado. Entonces, al salir a este mundo, vamos con confianza con respecto a nuestros pecados, porque no tengo que vivir en vergüenza. Cristo ya pagó por ellos. Al salir a este mundo, salgo en confianza porque mi Padre es el creador de este mundo. Y al salir a este mundo, salgo con confianza porque Cristo derrotó al que tiene el control de este mundo. Y ahorita vamos a decir de qué se trata este mundo cuando Juan dice mundo. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿cómo nos relacionamos con este mundo? Con confianza, no con pánico. Con confianza, no con pánico. En segundo lugar, y es muy interesante aquí. Es muy interesante que Juan dice en este versículo, y él quiere que cambiemos nuestra perspectiva de la lucha a la victoria. Debemos de cambiar nuestra perspectiva de la lucha, de lo difícil que puede ser, a la victoria. Si tú sabes que ya Cristo derrotó a el pecado, a la muerte y a Satanás, entonces en la lucha tú sabes que vas a salir victorioso. No es que vas a salir derrotado, vas a salir victorioso. En estos momentos se habla mucho de una batalla cultural en nuestro mundo. Hay una batalla cultural porque se están redefiniendo muchas cosas. Se está redefiniendo el matrimonio. Antes no teníamos que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora se está redefiniendo. Puede ser entre dos hombres, puede ser entre dos mujeres. Y espérense algunas cosas que vienen, ¿ok? Espérense algunas cosas que vienen. Se está redefiniendo el matrimonio. Se está redefiniendo lo que significa ser humano. Se está redefiniendo lo que es identidad de género. Se está redefiniendo lo que es una mujer. El día de hoy es increíble. No se sabe verdaderamente lo que es una mujer, porque hablamos acerca, y es increíble hablar de personas menstruantes o hablar de personas que se embarazan, cuando antes la única persona que se embaraza es una mujer, pero ahora no. ¿Sí? Mujeres transgénero que son hombres, biológicamente son hombres que se consideran mujeres, ¿sí? Ahora se pueden embarazar. Entonces, o sea, es realmente una locura. Se están redefiniendo muchas cosas en lo que se llama esta batalla cultural. Pero cuando hablamos acerca de batalla, pareciera que no sabemos hacia dónde se va a inclinar la balanza. Es una batalla. Y necesitamos cambiar nuestro enfoque de simplemente batalla a guerra ganada. Guerra ganada. Estamos en la batalla, pero sabemos cuál es el final. No es que no sabemos quién va a ganar. No es que no sabemos hacia dónde se va a inclinar la balanza y nos estamos comiendo las uñas porque no sabemos qué nervio, ¿no? ¿Quién va a ganar al final? No. Ya sabemos, Dios nos ha dado un libro para saber qué es lo que va a pasar. Y sabemos nuevamente que el diablo ha sido derrotado y va a ser completamente condenado. Nosotros pertenecemos al equipo ganador. Y en esa confianza es que salimos al mundo. ¿Cómo es que salimos al mundo? Me gusta mucho esta cita de Douglas O'Donnell. Por ahora, sin embargo, nos preparamos para el imperativo, salir al mundo, el imperativo de luchar con los indicativos de perdón y compañerismo. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, estamos en comunión eterna con el Padre. Entonces empuñemos la espada del Espíritu y volvamos a la guerra santa. Antes de entrar no ames al mundo, antes de entrar a la batalla, tienes que saber quién eres. Eres perdonado, eres hijo de Dios. Y la victoria de Cristo sobre Satanás es tu victoria también. En segundo lugar, somos llamados a relacionarnos con el mundo no tan solo con confianza, sino con discernimiento.
discernimiento. ¿Qué nos dice el versículo 15? No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Es interesante que en la primera epístola de Juan, la palabra amor se utiliza 51 veces y sus derivados. 51 veces. Y siempre con una connotación positiva. Y el único versículo que se nos da un negativo al amor es este precisamente, el versículo 15. No amen al mundo. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significa la palabra mundo? Hay un mundo que debes amar y hay un mundo que no debes amar. ¿Qué significa la palabra mundo? Por mundo, Juan no se refiere al mundo físico en el cual vivimos. Vean por favor, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si creemos que por mundo significa aquí el mundo físico, entonces, ¿quiénes están en este mundo físico? Pues tú y yo. Y si creyéramos que este versículo se refiere a eso, entonces sería un mandato a no amar a nadie, ¿no? Solamente tú y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces no se puede referir mundo al mundo material. Ahora, hay una idea que traemos otra vez de parte de nuestros antepasados, los griegos, de que este mundo material es malo. Pero esa no es la enseñanza de la Escritura. Dios hizo un mundo material bueno que fue contaminado por el pecado. Entonces, ¿qué significa la palabra mundo? En primer lugar, no se refiere a este mundo físico. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amar a las personas de este mundo, incluso nuestros enemigos. Y es interesante que Jesucristo disfrutó de las cosas de este mundo. Vean Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Qué interesante la reputación de Jesucristo, ¿no? Para algunas personas. Jesucristo era para algunas personas un glotón y un borracho y se juntaba con mala gente. Pero a lo que quiero apuntar es que Jesucristo disfrutó de las cosas buenas de este mundo. Jesucristo podía disfrutar una buena comida, Jesucristo podía disfrutar una buena bebida y Jesucristo podía disfrutar de la compañía de los que eran rechazados en su sociedad. Jesucristo los amó. Somos llamados a amar este mundo porque el Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. ¿Y qué más? El mundo y cuantos lo habitan. Dios creó este mundo y somos llamados. ¿Cuál fue el llamado de Dios a Adán y Eva con respecto al mundo? Administrarlo, cuidarlo. Tenemos un mandato cultural de cuidar, de hacer cultura, ¿sí? Entonces, por mundo, Juan no se está refiriendo de ninguna manera al mundo físico. Quítate la idea de que el mundo es malo, el mundo material es malo. Ese no es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál es el mundo que Juan nos manda a no amar? ¿Cuál es el mundo que Juan nos manda a no amar? Bueno, cuando la Biblia habla en este contexto de mundo, está hablando acerca de el sistema de valores que se oponen al reino de Dios. No debes de amar al sistema de valores que se oponen a Dios. Y el día de hoy, espero que puedas reconocer. Por eso es que somos llamados a relacionarnos con el mundo con discernimiento. Estamos en este mundo. ¿Qué dijo Jesucristo? No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, ¿sí? Y necesitamos discernir cuál es el mal en este mundo. ¿Cuáles son los valores que son contrarios a Dios? ¿Cuáles son esos valores? Versículo 15. Porque nada de lo que hay en el mundo,
los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son esos valores? ¿A qué se está refiriendo? Los malos deseos del cuerpo. No está hablando acerca de que el cuerpo es malo. Posiblemente ustedes en estos momentos ya tienen hambre algunos, ¿no? Y es un deseo. Eso no está mal, ¿sí? Aquí Juan está diciendo malos deseos. ¿Cómo se convierten los deseos en malos? Vamos para allá. En segundo lugar, dice la codicia de los ojos. Veo, lo quiero. Veo, lo quiero. Veo, lo quiero. Y en tercer lugar, la arrogancia de la vida, o mejor traducido, la arrogancia, el orgullo por tus posesiones. ¿Puedes ver entonces el progreso de esto? Deseos pecaminosos del cuerpo son activados por lo que vemos, lo cual produce codicia, y al obtener lo que codicias produce orgullo en ti, lo cual te lleva a basar tu valor, tu significado y tu reputación en lo que posees. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿En dónde estudian tus hijos? Y todo se trata, nuevamente, al final, de lo que tienes. Y es un fundamento débil para tu significado de propósito, valor, felicidad y todo, ¿sí? Pero puedes ver la progresión. Deseos pecaminosos que son activados por lo que veo, lo cual produce codicia, lo cual me voy a esforzar en tener lo que codicio y al final me siento orgulloso por lo que tengo. Esto es lo que Juan está diciendo aquí que no debemos de amar. Pero la clave para entender el mandamiento de Juan es entender la palabra deseos. Juan no está condenando los deseos en general. Fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto tenemos deseos. Es algo normal al ser creados como imagen de Dios. El problema es que este deseo bueno se puede convertir en algo malo cuando se convierte en algo dominante. Un ejemplo muy sencillo. Me encanta el dulce. Me encantan los pasteles. Me encanta el pastel de 3 leches. Y si está fresquito, mejor. Una rebanada de pastel. Y la disfruto, ¿sí? La disfruto. Quiero otra rebanada de pastel, ¿no? Y quiero otra rebanada de pastel. O sea, el deseo correcto por disfrutar algo bueno como un pastel se puede convertir en algo malo cuando ya es glotonería, ¿sí? Y te puedes ir con esta idea a muchísimas otras cosas. Dios nos creó con deseos, pero cuando el deseo se convierte en algo dominante, si no lo tengo, si no lo como, si no lo pruebo, si no lo compro, algo pasa en mí. Es cuando se convierte en algo malo. Y esto es lo que Juan está diciendo que no debemos de amar. Dios nos llama a relacionarnos con el mundo no a través de la separación, sino a través del discernimiento. La separación es fácil, pero nunca resultará en un florecimiento. Y déjenme darles un ejemplo. Todos sabemos qué son los monjes, qué son las monjas, qué es un monasterio. La pregunta es cómo surgieron los monasterios. Y el movimiento monástico surge con una idea de que separándome del mundo físico voy a ser más santo para Dios. El problema es allá afuera. Y entonces empieza todo esto, la idea de me voy a vivir básicamente en un refugio subterráneo y ahí yo solito con Dios y junto con otros hombres o mujeres santas como yo, y entonces vamos a estar bien con Dios. El problema es el siguiente, que al apartarse del mundo trajeron el mundo dentro de ellos mismos.
O sea, la separación no es la solución de parte de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, yo soy padre, mi hijo ya es un adulto, ¿sí? Y ya vive independientemente, ya no depende de mí. Pero cuando mi hijo era pequeño, yo lo quería proteger de todas las cosas malas. Y es algo normal, quiero proteger a mi hijo. El problema es cuando queremos proteger a nuestros hijos de las malas influencias del mundo al separarlos completamente del mundo. No funciona. ¿Por qué? Porque tu hijo lleva el mundo aquí adentro. Tu hijo es un pecador, ¿sí? Y eso de separarlo del mundo porque el mundo es malo, fuchi, y mi hijo pobrecito, no, él es santo, un angelito, y si lo mantengo separado, eso no funciona. Eso no funciona. No es la idea. La idea de Dios para relacionarnos con el mundo no es la separación, sino el discernimiento. ¿Y saben qué? Esto es difícil. Esto es bastante difícil. Pero dependemos de Dios. Ayúdame a discernir, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Estoy hablando acerca de hijos. Me parece un buen ejemplo, muy práctico. ¿Cómo tengo que educar a mi hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y aquí dos preguntas importantes. En tu vida cristiana, ¿tiendes a la separación del mundo? O sea, tú ves que el problema es allá afuera, no es aquí adentro, y entonces te vas a separar del mundo. ¿O tiendes a consumir todo lo que el mundo te ofrece sin discernirlo? Iglesia, vivimos en un mundo que todos los días nos educa. Y no se diga a nuestros hijos. Y no se diga ahora en el tiempo de las redes sociales. Todos los días el mundo nos quiere educar. Nos quiere decir, esto es lo que tienes que creer. No puedo ver el día de hoy una película que no tenga entonces algo que es completamente contrario a Dios, donde exalte nuevamente el matrimonio igualitario, donde presente nuevamente que un estilo de vida con la conducta homosexual es algo agradable, ¿sí? Donde presentan a hombres transgéneros, mujeres transgéneros, y todo es normal. Y eso es lo que quiere el mundo, que aceptemos, y no podemos hacerlo. El problema es este, y de veras, el problema es este. Recuerdo estar en un estudio con jóvenes y estábamos hablando de ideología de género y estábamos presentando lo que Dios enseña con respecto a esto. Dios ha creado dos sexos, ¿sí? Hombre y mujer, no se pueden intercambiar, iguales en valor delante de Dios, diferentes en funciones. Y estábamos hablando acerca de esto y un chico me dice, tú lo que quieres es adoctrinarme, ¿verdad? Y no estoy hablando de un chico de afuera, estoy hablando de un chico de aquí, de adentro, ¿no? Y este chico reaccionó porque él está creyendo que yo estoy tratando de adoctrinarlo con algo que no es correcto, cuando no se da cuenta de que ha sido adoctrinado por el mundo. ¿Recuerdan el versículo de Isaías de la semana pasada? Hay de aquel que le dice bueno a lo malo y a lo malo bueno. Todos los días el mundo está adoctrinando a nuestros hijos, a nosotros mismos, para que llamemos bueno a lo que Dios dice que es malo. Y tú tienes que tener mucha sabiduría de parte de Dios para enseñarle a tu hijo que eso no es. Y no que tu hijo piense que eso es lo correcto y lo raro es lo que enseña la Escritura. Y de repente, oye, tú me quieres adoctrinar, ¿verdad? Yo dije, sí, claro que te quiero adoctrinar, pero con la verdad. Porque no te has dado cuenta que has sido adoctrinado con la mentira. ¿Por qué crees que el aborto es correcto? ¿Por qué crees que el matrimonio igualitario es correcto? ¿Por qué crees nuevamente que un hombre transgénero es correcto o una mujer transgénero es correcto? O sea, ¿por qué crees? No simplemente se te ocurrió. Fuiste adoctrinado. Estás siendo adoctrinado. Y por eso necesitamos discernimiento. Y es la palabra de Dios la que nos da discernimiento. Padres, por favor, les pido,
Pídanle a Dios discernimiento. Pídanle a Dios discernimiento. Si crees que porque tu hijo, y estoy hablando aquí de Cordero, si crees que tu hijo está protegido porque a la hora del sermón tu hijo va y le dan una clase de Biblia y después durante los siguientes 6 días de la semana tu hijo está recibiendo y recibiendo y recibiendo horas de adoctrinamiento del mundo y 1 hora nada más aquí en la iglesia, ¿crees que es suficiente? No es suficiente. Tú y yo tenemos el grande privilegio y la grande responsabilidad de educar a nuestros hijos en el temor y en el amor de Dios. Y necesitamos discernimiento. Este mundo se los quiere comer y vomitarlos después. Pero no es a través de la separación, ¿no? No es a través de la separación, es a través del discernimiento. Por favor, padres, va a llegar un momento en el cual tú le tienes que decir a tu hijo: el pecado es agradable. Le tienes que decir a tu hijo eso. Si solamente dices a tu hijo que el pecado es malo, tu hijo va a experimentar el pecado y te va a decir: oye, no, papá, ¿cómo que malo? Está con ganas, ¿sí? ¿Por qué pecamos? Porque nos gusta. Entonces no debemos de decir mentiras. El pecado es malo. O sea, tenemos que decir la verdad. Sí es malo, sí te va a causar problemas, al final es condenación, pero el pecado al principio es dulce, es atractivo. Y entonces si solamente les hemos dicho a nuestros hijos: es malo, es malo, es malo, cuídate, no, todo es malo, todo es del diablo, no toques nada, no estamos preparando a nuestros hijos. Necesitamos hacerlo con discernimiento. Y el discernimiento nos lo da nuestra relación con nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es tu tendencia, iglesia? ¿Separarte del mundo o comerte todo lo que te da el mundo sin discernirlo? Pero número 3, somos llamados a relacionarnos con este mundo, no tan solo con confianza, no tan solo con discernimiento, sino con esperanza. Con esperanza. Encontramos aquí 3 cosas que nos dan esperanza. La primera de ellas es: somos llamados a entender que hay una incompatibilidad entre los valores del mundo y Dios. Vean, por favor, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. La primera razón para no amar al mundo es que las actitudes y las acciones del mundo son incompatibles con la naturaleza de Dios. Y si amas al mundo, pierdes el amor del Padre. Me gusta mucho este comentario de, nuevamente, Douglas O'Donnell. Dice: no puedes tener a Dios como tu esposo y aún así tener al mundo como tu amante. No puedes estar en una relación íntima tanto con Dios como con el mundo. No puedes amar todo lo que Dios es y tiene para ofrecer, y todavía amar este mundo y todo lo que tiene para ofrecer. Por eso es que necesitamos discernimiento. Y es muy fuerte. El texto es muy fuerte. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Pero ¿por qué es que podemos tener esperanza? Porque este mundo va a pasar. Y nuevamente la pregunta es: ¿cuál es el mundo que va a acabar? Versículo 17: el mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Cuál mundo? No se refiere al mundo físico. No se refiere al mundo físico. La esperanza del cristiano son los nuevos cielos, la nueva tierra, en un mundo físico. Vamos para allá. Entonces no se trata del mundo físico. ¿Cuáles son los valores que se van a acabar? Pablo dice en 1 Corintios 7:31: los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. El mundo de valores que se oponen a Dios se dirige a la destrucción. ¿Por qué querrías agarrar algo que va a la destrucción? ¿Por qué querrías quedarte en el Titanic cuando viene un helicóptero que te puede salvar? O sea, ¿quién en su sano juicio se querría quedar en el Titanic cuando hay un helicóptero? ¿No? Cuando hacemos nuestros los valores de este mundo,
estamos abrazando destrucción. Estamos abrazando destrucción. El pecado nunca va a cumplir su promesa. Jamás. Al principio te va a gustar, al final es muerte. La paga del pecado es la muerte. Al final es muerte. Nunca va a poder cumplir la promesa. Nunca la va a poder cumplir. Entonces tenemos esperanza porque este mundo va a pasar, pero tenemos esperanza de que nosotros vamos a permanecer en este mundo. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el único hombre que ha hecho siempre la voluntad de Dios? Jesucristo. Y si tú estás en Cristo, entonces tú vas a permanecer para siempre. Juan capítulo 6, versículo 29. Después del milagro de los 5,000, la alimentación de los 5,000, la gente empieza a seguir a Jesús. Y Jesucristo les dice, miren, ustedes no me están siguiendo porque realmente me aman, simplemente porque quieren su torta y su pescado, ¿no? Y entonces la gente le dice a Jesús, ¿qué obras quiere el Padre que hagamos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y Jesucristo les contesta en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. En otras palabras, que crean en mí. Hacer la voluntad de Dios empieza en primer lugar sabiendo quién eres en Cristo y viviendo entonces en conformidad a. Pero lo primero es sabiendo quiénes somos en Cristo. Es muy triste que muchas veces las personas más pesimistas en este mundo sean los cristianos y las personas más optimistas los no cristianos. Debería de ser al revés. Debería ser completamente al revés. Las personas con más esperanza en medio de lo difícil de este mundo deberíamos de ser nosotros, porque nosotros sabemos el final ya. Y sabemos que en la misericordia de Dios, por estar en Cristo, vamos a permanecer en un mundo físico, material, donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, donde no habrá dolor, donde no va a haber enfermedad. Y lo más importante es que vamos a poder ver a nuestro Dios, a Jesucristo, cara a cara por toda la eternidad. Esa es lo que enseñan las Escrituras. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué nos enseñan las Escrituras con respecto a cómo nos debemos de relacionar con el mundo? En primer lugar, con confianza. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios es mi Padre. La victoria de Cristo sobre el diablo es mía. Con discernimiento de saber cuáles son los valores del mundo que no tengo que amar. Y con confianza porque los valores de este mundo, el sistema de este mundo va a perecer. Y lo que va a permanecer solamente es Dios y su pueblo salvado por gracia. De esta manera, iglesia, es como debemos de relacionarnos con el mundo. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para pedirte perdón, porque a veces, Señor, al relacionarnos con el mundo, hemos sido engañados y hemos adoptado una serie de valores que no son los tuyos. Y necesitamos discernimiento. Y el discernimiento es a través de tu palabra. Y es a través de una relación contigo. Gracias, Señor, que Jesucristo vino a este mundo. Se hizo hombre y vivió las penurias en este mundo y la felicidad también de este mundo. Y nos entiendes, nos comprendes, Señor, a veces lo difícil de estar aquí. Pero gracias, Señor, que Él vivió esta vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y gracias que su victoria es ahora nuestra.
Señor, ayúdanos a salir a este mundo y compartir esta esperanza que solamente se encuentra en Jesús. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos correctamente con este mundo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesucristo oramos.